ánimo. Bueno, muchachos, entonces, vamos para acá. Entonces vamos aquí. Y bien. Entonces, vamos a hacer esto. Muchachos, pues, a ver, ¿cómo comenzamos con eso? ¿Ustedes cómo comenzarían por esto? ¿Qué es lo primero que harían, muchachos? Ver este problema en un examen. ¿Usted qué es lo primero que haría? A ver. Exactamente, pues. Leo, profe, me quiero ganar el 0. Entonces, enti, ¿sí o no? Eso es lo primero. Dibujar el enti. Luego, pues viene lo itsy pitsy. ¿Qué es lo itsy pitsy? El environment 0 viene A y B, ¿sí o no? ¿Y A y B qué son? Bueno, en 1, pues. A y B qué son. Eso ya podemos decirlo, ¿no? Clausuras. Un closure, ¿no? Bueno, un closure, pues que ya sabemos que extiende el ambiente vacío. Ahora viene, ¿qué viene luego? A ver, ¿qué viene luego? ¿Qué viene luego ahí? En R, ¿no? Un ambiente recursivo, ¿no? Exactamente, porque está un letrero. Entonces viene G y X. Y el otro que viene XY y XY, ¿no? La lista de IDs. Luego viene la lista de cuerpos y listo. Recuerden que la representación es diferente. ¿Y luego qué viene? ¿Luego qué viene ahí? Un ambiente 2 con P y M, ¿no? Voy a llamarlo 3 para no producir conflictos internacionales. Entonces 9 y 10. Listo. Vean, muchachos, ya. Ahí un pedazo del punto hecho. ¿Cierto? ¿Qué más toca hacer luego? ¿Qué hacemos ahí? ¿Luego qué toca hacer? Desglosar la porquería. Desglosar eso, ¿cierto? Creo que Google te va a sancionar. Mentiras. 9, 10. Recuerden que estamos en el mundo de FPM, no estamos en el mundo ¿de qué? Ya se me olvidó. Bueno, entonces... Ay, qué pena antes de que continúe. Ahí en el ambiente recursivo, ¿cierto? Donde está el GX, abajo es X de Y o X de G. Sino que no lo comprendí muy bien en esa parte. ¿En dónde? ¿En ese? En el recursivo, en el ambiente recursivo, donde están los cuadros, Sí. lo planteamos de esa forma, sino que no me queda muy claro. Ah, ya. Lo que pasa es que esta es la lista estos son los prompt names. Este de aquí es la lista de identificadores. Y esto es los cuerpos, como viene estructurado, pues. Como viene estructurado. Si pregunta por esto, ¿no? Sí. Exactamente, así es como viene estructurado. Y recuerden que este ambiente recursivo es distinto a estos, ¿no? Aunque eso va a cambiar en la próxima unidad. Es una cosa que, la verdad, pedagógicamente no estoy muy de acuerdo, pero bueno, así es el libro. Entonces, bueno, 9 y 10, ¿cierto? Entonces, eso Profe, lo acabamos a evaluar. Dígame. el progname del ambiente recursivo, los Ay, prognames no es son que F y G. F y G, sí, señor. F y G. Ahí me equivoqué. Sí, señor, F y G. Sí, claro, porque estos son los pronames. Pronames y la lista de ID. Sí, correcto, gracias. Sí, señor. Tiene razón. Me he equivocado ahí. Es F y G. Bueno, muchachos, miren, vea, ya tienen bastante el punto hecho. Ya en el punto se puede decir, bueno, y van bien. Entonces vamos a evaluar primero de derecha a izquierda. Vamos a evaluar de derecha a izquierda, ¿cierto? Esta cosa. Entonces vamos a evaluar primero este nene. G de 9 a 10. Como G sale de aquí, entonces, bueno, aquí va a venir una lista gigantesca, entonces vamos a empezar aquí. Vamos a empezar con mucho amor y mucha pasión. G de 9 a 10, ¿cierto? G de 9 a 10, ¿qué va a hacer? ¿Cierto? Hace esto, ¿no? Miren acá. ¿A quién invoca? ¿A quién invoca eso, muchachos? ¿A quién invoca eso? A, ¿cierto? A, X, Y. Entonces tenemos A, y A pues tiene a X y a Y, ¿cierto? ¿Y qué valores van a tomar X y Y? X y Y de A, ¿qué valores van a tomar? Ahí, ¿qué valores toman? Muchachos, ¿qué valores toman? A ver, según eso, según esa vuelta. ¿Qué valores toman? 9 y 10. 9 y 10, sí, correcto, exactamente. Luego, ¿qué vamos a tener acá? ¿Cierto? Entonces hay que coger las cosas con calma, muchachos. Luego ¿qué toca hacer acá? ¿Cierto? Entonces llama a F, pero variando ¿a quién? ¿A quién variando? ¿A quién varió acá? A X. A X. Obviamente, muchachos, el chiste es que esto llegue. F de 810, ¿no? Y luego, este F de 810, ¿a quién llama?
Entonces, estos son los llamados de G y aquí pongo los llamados de F. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Va a llamar esto, ¿no? ¿Y a quién invoca esto? A BYX, ¿cierto? A BYX. Entonces, BYX, ¿qué va a pasar? ¿Qué valor va a tomar? WZ. ¿Qué valores toman WZ, muchachos? ¿Qué valores Profe, una toman? pregunta. ¿Esa F Sí. extiende de G? No. Ahí cometí un error. No, no, señor. Ahí voy a colocarlo así. No, eso es un error. Extienden es de este. O sea, realmente es así. Ahí me equivoqué yo. Gracias. Entonces, este señor BDYX, ¿cómo quedarían los valores de W y Z? Ahí, ¿cómo quedarían los valores de WZ? ¿Cómo quedarían los valores de WZ? 18. 18, ¿cierto? ¿Y ese qué valor devuelve? La multiplicación de esos dos, ¿cierto? Que sería 10 por 8, 10 por 8, 80 por 2, ¿cuánto da eso? 100, este da 160, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que eso vuelve 160? ¿Muchachos? ¿O no? Listo. Entonces, el siguiente llamado es f de 7 de 160. Listo. Luego, ¿qué pasa acá? F a quién va a llamar. F a quién llama. ¿A quién llama F? Llama a B, ¿cierto? Entonces, bueno, por acá vamos a hacer. Llama a X y a Y, ¿cierto? Y ese X y Y, ¿qué pasa, muchachos? Ese X y Y, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con ese X y Y? ¿Qué valores serían? ¿Qué valores serían? Según ese cuento. Esperen, yo borro acá. Bueno, F7 y 160. ¿Serían 7 y 160? Sí, señor. 7 y 160 son los mismos. Luego este llama a G, ¿cierto? ¿De quién? Miren acá. G resta 1 a X. 6. 6 de 160, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Profe, pero ¿no sería al revés? ¿Por qué? Pues por lo menos en el de F cuando llamó 8 y 10, se le pasó fue al revés, 18. B de YX. B de YX. Ah, bueno. No, de hecho están bien llamados porque el Y es 10 y el 8 es X. Miren acá. De Sí, todos ¿sabe modos es que era en el de abajo, en el de... en este. Sí, Lo que pasa es que, miren acá. FD, miren acá. 6, miren acá, yo garanticé que eso hiciera poquitos ciclos. 6, resto 1. ¿Y cuánto vale Y en este punto? ¿Cuánto vale Y aquí? ¿Vale? 160. Por esa razón lo llamo. No sé si quedó claro ahí. 160. no, sí, lo que estaba diciendo era en el ambiente, en el de la izquierda. Este. Sí. Vamos a ver. No, mira, Carlos manda igual. A de X, Y, mira. X vale 7 y Y vale 160. Ahí está. Aquí. Bueno, G es de 660. Entonces va a llamar esto. Entonces esto va a llamar a G, a B de YX. ¿Y B de YX qué es? Vamos a ver, B de YX. ¿Cuánto valdría W y cuánto valdría Z? Aquí es donde se dispara eso. ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto valdría W y cuánto valdría Z? Según ese cuento. ¿Cuánto valdría según ese cuento? 10, 160. 160-10, ¿no? Recuerde que el Y va de primero, mira, YX. Y el Y está valiendo 160. Listo. Y llama al resultado de eso. Miren, eso se va disparando. 2 por 160 por 10. 1600 por 2, ¿esto cuánto devuelve? 3200. Pero es que es un número tan grande, porque eso se dispara. Y esto llama a F de 5, ¿cierto? ¿De quién? 3200. ¿Cierto? 3200. Luego, este F va a llamar a A de XY. Entonces va a haber otro ambiente acá que va a tener 5, ¿cierto? 5 ¿con quién? Con 3200. No sé si lo pillan allí, muchachos. 5 con 3200. No sé si es claro para ustedes, muchachones.
Sí, profe. ¿Y Luego aquí por qué es 10? Aquí hay un error. Aquí no es 10. El Z, muchachos, aquí hay un error. Aquí hay un error. De hecho, hay un error desde el principio. Vamos a ver. G de 910, esto es correcto. Ahora, llama F de 810, 18, aquí es correcto. Pero aquí sería 160,7. ¿Por qué coma 7, muchachos? No es 10. ¿Por qué coma 7? Miren acá. ¿Cuánto vale X en este punto? Y vale 160. ¿Cuánto vale X aquí? ¿Cuánto vale X? 7. 7. Entonces, 7 de 160. Entonces, ahí hay un error, ¿cierto? ¿Cuánto es 160 por 7 por 2? ¿Cuánto es 160 por 7 por 2, muchachos? 160 por 7 por 2. 2240. Realmente este es el valor. 2240. Ese es el valor. 2240. ¿Listo? Ese es el error ahí. Ahora bien, no es 5 y 3200, es 5 y 2240. 2240. Perfecto. Ahora, SF, ¿cierto? Pues llama a este B de XY, ¿cierto? Este F de XY. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cierto? Va a invocar este procedimiento B, ¿cierto? Que va a ser de, vamos a ver, aquí vale 5. Aquí vale 5. Vamos a ver, F de 6. 9, 7. Bueno, aquí hay varias cosas que hay que aclarar. Que aquí vale 9, vamos a ver, 9, 10. Esto está bien. 760. Porque es que aquí lo llama, vamos a ver. El primero, A de XY. Vamos a ver, el primero es 9, 10. El otro es 8, 10. Aquí hay un error, muchachos. Vamos a retomar desde aquí. ¿Listo? Porque aquí hay un error. F no puede llamar a F. Vamos a retomar desde el principio más bien, para hacerlo más sencillo. Bueno, el primer llamado, ¿cierto? Esto va a tomar tiempo. Es F de G de 910, ¿cierto? G de 910. Empezamos con G de 910. Entonces, este va a llamar primero a, ¿cierto? Va a llamar el ambiente A. Este ambiente A, pues tiene a X y Y que valen lo mismo, 9 y 10 respectivamente. Lo que devuelve, pues no me afecta. Y luego llama a F, ¿cierto? ¿Con quién? Reduce 1, 8 y paso igual el Y. 8, 10, ¿correcto? F de 8, 10. Ese F de 8, 10 va a llamar el ambiente, esto es los llamados de G, y esto es los ambientes de F. Este señor va a llamar a este ambiente de acá. Ahí sí, este ejercicio está pesado. Entonces, va a llamar, pero está bueno para usted. Yo sé que usted en su medio de su juventud lo puede hacer. Este es WZ, ¿cierto? WZ. Y sería B de YX, o sea que sería 10, 8. Y devolvería esto. 2 por W por Z. Sería 10 por 8 por 2. 10 por 8, 160. 10 por 8, 80. Y por 2, 160. Esto me devuelve 160. Es decir, que el próximo llamado sería G, restando 1X, 160. Aquí el G, claro, porque G va a tener los impares. E de 7, 160. Esto implica este llamado, ¿cierto? Ya sabemos que implica este llamado. XY. 7, 160. ¿Listo? Y este a su vez va a llamar a F. F va a tener los pares. F de 6, ¿cierto? 160, ¿cierto? Porque pues básicamente lo llama igual. Ahora aquí viene el chiste. El siguiente sería W y Z. ¿Cierto? W y Z. 6 y 160. ¿Cuánto es ahora sí? 2 por 6 por 160. ¿Cuánto da eso? 2 por 6 por 160. ¿Cuánto da eso? 2 por 6 por 160. 1920. 1920. Perfecto. Entonces, el siguiente llamado de G, miren que lo que va común es que la X va bajando. Va 5, ¿cierto? Y 1920, ¿cierto? Esto implica acá otro llamado, muchachos, a XY, ¿cierto?
la XY, con 5 y 1920. Lo que dé no me interesa. Listo. Esto va a ser un llamado a F, ¿cierto? Como no cambia, 4, 1920. Y aquí viene el cambio. WZ, ¿cierto? Tengo 4, pero esto realmente, esto es 166, ¿no? Esto está al revés. 166. Afortunadamente no afecta el resultado. 1920, 4. ¿Cuánto sería 1920 por 4 por 2? ¿Cuánto sería 1920 por 4 por 2? ¿Cuánto sería? 1920 por 4 por 2. 15.360. Este va a llamar a G, ¿cierto? Con 3 y 15.360, ¿cierto? 15.360. Miren cómo cambia. G de 3 de 15.360. Entonces el G no hace gran cosa, sino que él invoca este procedimiento A, ¿cierto? Con X y Y, lo mismo, 3 y 15.360. Ahora, este llama a, este es G es el de arriba, ¿no? Gracias a Poseidón. Y este llama a F, ¿cierto? Con 2, 15.360. Y esta va a llamar otro ambiente de acá, ¿cierto? Con la siguiente característica, WZ, ¿cierto? 15.360 por 2. ¿Cuánto es 15.360 por 2? Por 4. 15.360 por 4. Estoy haciendo esta operación de acá, muchachos, pues ya la tengo extraída, ¿no? Y esa es la entrada de G. ¿Cuánto daría eso? 61.440, ¿sí o no? Entonces, esto implica un llamado a G, ¿cierto? Con 1 y ese numerote, 61.440. Esto sale otro ambiente de acá, que es el llamado de A, ¿cierto? XY con 1 y 61.440. No hemos hecho nada raro. Y finally, F, ¿cierto? De 0 con 61.440. ¿Qué pasa acá con F de 0 con 61.440? ¿Qué va a hacer? ¿A quién llama? ¿A quién llama, muchachos? Profe, en ese caso, si ya X, en ese caso no es mayor a 0, sino que es igual a 0, igual se vuelve a hacer ahí, ¿no? Sí, el llamado se hace igual, pero ¿a quién va a llamar? Miren. Exacto, a ese. A ese. Entonces, esto es una de 4, 2. No sé cuánto da. Listo, XY, 4, 2. Miren, no es tan difícil. Ahora bien, ¿quién nos falta? ¿Quién nos falta aquí, muchachos? ¿Quién nos falta? A ver, ¿quién nos falta ahí? Voy a cambiar de colorcito para... ¿Quién nos falta? Ya hemos hecho parte. ¿Qué nos falta? Muchachos. Ajeno. Nos falta, vea, F. Primero vamos a llamar a quién. ¿A F de quién? De 9, 10. ¿Estamos de acuerdo? F de 9, 10. ¿Estamos de acuerdo ahí, muchachos? ¿Qué es lo que sigue? Miren que no era tan difícil. F de 9, 10. ¿Estamos de acuerdo ahí? Listo. Entonces, F de 9, 10. Ahora, ¿qué va a hacer eso? ¿Cierto? Esto va a llamar a G. Ay. No resistió. Ha muerto, muchachos. Ha muerto. Sournal ha muerto. Bueno, afortunadamente tiene la opción de restaurar. Entonces, bueno, muchachos, eso es lo que me gusta de Linux. Usted puede restaurar sus vidas. Bueno, muchachos, entonces eso va a llamar a G de 8, ¿cierto? Ay, no quiero ese color, quiero mi rojo, rojo pasión. Listo. Entonces, con rojo pasión, tengo a G, ¿cierto? El primer parámetro, pues, es 8, ¿cierto? ¿Y qué número sale? Entonces, lo tenemos que invocar a B de X, Y. Entonces, B de Y, X, qué pena, Y, X. Entonces, el ambiente que sale aquí, WZ, sería 10, 9. ¿Cuánto es 10 por 9 por 2? 10 por 9 por 2, ¿cuánto da? 180, ¿estamos de acuerdo? 10 por 9 por 2 da 180, muchachones. Sí, profe. Entonces, es 8 de 180. Esto va a invocar otro ambiente acá, ¿cierto? Con los valores del llamado.
con XY, ¿cierto? Con 8D 180. Listo. Por eso es que eso se dispara. Luego, viene un F, ¿cierto? Él llama el F reduciendo únicamente el X. F de 7, 180. Esto va a invocar este W, ¿cierto? WZ. Entonces, tengo 180,7, ¿cierto? 180,7. ¿Cuánto es 180 por 7 por 2? Sí, ahí está el disparo. Por eso es que da un número tan alto. 2520. 2520, ¿cierto? 2520. Entonces, el siguiente llamado sería F de G de 6, 2520. Ahora, ese 2520 implica este otro ambiente. XY, ¿cierto? 6, 2520, ¿no? 6, 2520. Ahí estamos. Entonces, 6, 2520. Y bueno, se va a llamar sencillamente, a ver, antes de meter la pata. Sí, ese sencillamente va a llamar a F de 5, ¿cierto? De 2520. Listo, ahí no pasa nada. Ahora, este llama a G, ¿cierto? De 4, entonces, ¿qué ambiente va a salir en F? En F va a salir este de acá. Va a salir WZ, ¿cierto? Entonces, 2520 por 5. Y ahora, 2520 por 10 da 25,200. ¿Sí? 2520 por 5 por 2, como está aquí en la operación. 2505 por 2, ¿cierto? Y eso, muchachos, ¿qué? ¿Saben qué olvidé? A ver, ¿qué olvidé ahí, muchachos? Olvidé algo muy importante. ¿Qué pasa? ¿Qué olvidé ahí en todos estos Fs? En todas esas, ¿qué olvidé, muchachos? ¿Qué olvidé? ¿Qué olvidé en todas esas? Muchachos, ¿qué tengo que tener en cuenta ahora? Ahorita lo hago, lo voy a hacer al final. ¿Qué esto? ¿Sí ven que esto no lo he tenido en cuenta, muchachos? Sí. Cada uno de estos van a ser otro ambiente, pero eso lo soluciono ahora. Eso está pendiente. Entonces, tengo G de 4, ¿cierto? G de 4 y 25,200. 25,200. Esto va a llamar a este otro ambiente de acá, XY, ¿cierto? De 4D 2500. ¿Estamos de acuerdo? 25,000, perdón. 25,200. Uy, ya aquí estoy perdiendo la cuenta. 25,200. Bien, eso ahorita lo solucionamos. Estos llamados nos falta... Estos llamados de A nos falta solucionarlos. Ahorita hacemos esto. Esto es A y esto es B, ¿cierto? Esto es A y esto es B. Ahorita solucionamos A. Bueno, entonces G de 4D. Entonces esto llama a F, ¿cierto? De 3 de 25,200. Y va a llamar este otro ambiente. WZ, F, ¿cierto? De 25,000. Es que F. 25,200 por 3. ¿Cuánto es 25,200 por 6? 25,200 por 6, muchachos. $151,200. Si pillan el disparo ahí, ¿no? 151,200. Listo. Este va a llamar a G de 2, deje numerote, 151,200. Esto implica, muchachos, otro ambiente acá, XY, ¿cierto? De 100, esto está bien, de 151,200. Bueno, eso ahorita lo solucionamos. Luego, este va a llamar a F, ¿cierto? De 1, ¿cierto? Con 151,200. Y esto nos genera un último ambiente por acá, WZ, ¿cierto? 151,200 por 1. ¿Cuánto es 151,200 por 2? ¿Cuánto es 151,200 por 2? $302,400. El último llamado viene siendo G, ¿cierto? De 0
de 302.400. ¿Y esto qué va a hacer el G al final? Entonces el G al final, miren lo que hace. LED, entonces hace esa evaluación y 2 por K. Este LED, muchachos, se ejecuta ¿en dónde? ¿Este LED dónde se va a hacer, muchachos? ¿Ese LED dónde se va a hacer? ¿Ese LED dónde se va a hacer? En el MR. No, extiende de este. ¿Por qué extiende de este? ¿Por qué extiende de este último ambiente? ¿Qué pasa con el cuerpo de G? ¿En dónde estamos evaluando el último llamado? ¿En qué ambiente se ejecuta? ¿Sobre qué ambiente se ejecuta? Muchachos, ustedes están parados aquí. Cuando dentro de un procedimiento hay un LED, este extiende del ambiente del procedimiento, porque lo están haciendo después. Entonces, aquí viene K, ¿cierto? Viene un valor de K que no sé cuánto es, vamos a averiguar. Viene B de 1,2 y B de 2,1. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué implica eso, muchachos? B de 1,2 y B de 2,1. Ambiente que extiende del empty. Este sí extiende del empty, porque la clausura del, la clausura de este B, ¿cierto? Esta clausura de este B, muchachos, esta clausura de este B viene, miren que aquí lo invoca, viene desde el ambiente vacío. Entonces, WZ, este viene con 2,1, ¿cierto? El primero viene con, a ver, 1,2 y luego con 2,1. 1,2, esto va a volver lo mismo, ¿no? WZ. Con 2,1. ¿Cuánto devuelven cada uno de estos? Cada uno de estos devuelve 4. ¿Es claro que devuelven 4, muchachos? Cada uno de esos devuelve 4. ¿Es claro para ustedes? Devuelve 4. ¿Por qué sería 1 por 2 por 2? Pues 4. Y finalmente hacemos A de 4, 4. Entonces aquí saldría A, XY, ¿cierto? De 4, 4. Entonces este sí nos toca resolverlo. Entonces, ¿qué implica? Let B igual a 8. Entonces esto me toca correrlo. Esto me va a tocar correrlo, porque necesito espacio. Necesito espacio. Bien, entonces, ¿qué implica esto, muchachos? Que yo voy a hacer B, ¿cierto? Miren acá, perdón, let B igual a 8. Entonces, aquí va a salir un ambiente con B igual a 8, ¿cierto? Porque va a extender directamente el procedimiento de la 8. Listo. Entonces, como en todos los casos, muchachos, esto siempre, muchachos, esto siempre va a dar positivo. O sea, en todos los llamados, miren que los X son positivos. Entonces, B8. ¿Y qué hace? B por Y, ¿cierto? Entonces, aquí va a ser B por Y. ¿Y cuánto es B por Y? 8 por 4, ¿cuánto da? Muchachos, 8 por 4, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 8 por 4? 32. 32. Listo. Entonces, este K vale 32. Listo, ese K vale 32, pues porque viene de esto. Y bien, y se va a hacer la suma entre 2 y K. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué falta completar aquí? Que aquí todos van a tener un ambiente con B8. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué me hacía falta eso? A ver, ¿alguien me puede explicar? ¿Alguien me puede explicar, muchachos, por qué faltaban esos ambientes? ¿Por qué me hacían la extensión de estos ambientes? ¿Por qué me hacían falta, muchachos? Ahí ya terminé. ¿Por qué me hacían falta? ¿Por qué me hacían falta estas extensiones de acá, muchachos? A ver. ¿Por qué me hacían todas estas faltas de extensiones con B igual a 8? ¿Por qué? A ver, ya para irnos a descansar un momentico. Profe, pues como siempre llamaba al procedimiento A y como X era mayor a 0, entonces siempre se debía crear otro ambiente con B. Exactamente, así es. Este es el diagrama de ambiente de eso. Obviamente, muchachos, ya poniéndonos a hacer la operación acá, si usted la hace a pie, con todo lo que yo hice, tiene que darle igual a esto. Y ustedes ven que tiene cara de que sí da. ¿Por qué tiene cara de que sí da 2 millones ese pico? ¿Por qué da? ¿Por qué tiene cara? ¿Qué causa que realmente ese número de alto? ¿Qué está causando? A ver, ¿por qué se da ese número alto? ¿Por qué, muchachos? Porque está como duplicando.
Ese duplicado, exactamente, crece a 160, miren cómo crece. Entonces sí tiene sentido que las sumas den alrededor de 2 millones. Obviamente, muchachos, pues les queda a ustedes allí para trabajarlo. Dígame. Como los valores de P y M comenzaron en 9 y 10, también estaban un poquito altos. Exactamente, muchachos, este es el diagrama de ambiente de eso. ¿Qué tal estuvo el ejercicio? Digo que estuvo esos ejercicios que ustedes pueden hacer con los ojos cerrados, yo pienso, 10 minuticos, menos. Uy, no. Bueno, muchachos, entonces lo prometido es deuda. Son las y 5, entonces nos vemos a las y 35. ¿Listo? Ahora tomen cafecito, estírense, piensen un poco en la casa, piensen un poco en el examen de la otra semana, escuchen musiquita, relájense. Entonces, muchachos, a las y 35. Bueno, pues.